Buenos días, chicos. Bueno, pues como os dije ayer, vamos a explicar hoy la compuesta por subordinación. Ayer os mandé este esquema, espero que le echaráis un vistacillo. Bueno, cuando hablamos de subordinadas, antes de ir al esquema, cuando hablamos de subordinadas, de lo que estamos hablando en realidad es de una proposición o una oración que está dentro de una principal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en lugar de decir María compró flores a Luis, donde solo hay un verbo, ¿veis? Pues sustituimos alguno de los elementos, o el sujeto, o el complemento directo, o el complemento indirecto, lo sustituimos alguno de esos elementos por una proposición. Por ejemplo, la niña que ríe compró flores a Luis. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues aquí hemos sustituido el sujeto, que es un sintagma nominal, lo hemos sustituido por por un sujeto que tiene una proposición subordinada, porque tiene un verbo. Aparte del verbo que tiene la oración principal, ahí hay otro verbo, ¿vale? También podemos sustituir el complemento directo, ¿no? Y decir, María compró las que te dije a Luis, o las flores que te dije a Luis. Y aquí tenemos un complemento directo que a su vez tiene una proposición dentro porque tiene un verbo, ¿vale? O podemos sustituir ese complemento indirecto y entonces poner María compró flores al chico que le gusta. Seguimos teniendo nuestro verbo principal, el sujeto, el complemento directo, y ahora el complemento indirecto tiene una proposición porque tiene otro verbo, ¿vale? O podemos sustituir cada uno de esos elementos, tanto el sujeto como el complemento directo como el indirecto, sustituirlos por una proposición, ¿vale? Bien, entonces, las proposiciones subordinadas no tienen una independencia como las coordinadas, no pueden ir solas, independientes, sino que van a ser como un elemento de la oración principal, como un sujeto, como un complemento directo, como un complemento circunstancial, etc. ¿Vale? Entonces, como no pueden ir solas, dependen de esa proposición principal. ¿De acuerdo? Y dependiendo de a lo que sustituyan, si están sustituyendo a un sintagma nominal, si están sustituyendo, como en este caso, a un adyacente, en otro caso podrán sustituir a un adverbio, ¿vale? Si sustituyen a un sintagma nominal, lo que tenemos es una proposición subordinada sustantiva, que son las que vamos a ver hoy. Si sustituyen a un adyacente o a un adjetivo, vamos a tener una proposición subordinada adjetiva. Si sustituyen a un adverbio, vamos a tener una proposición subordinada adverbial. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo claro? Bien. Vamos a la primera, a la compuesta por subordinación. Dijimos que es una proposición principal más una proposición subordinada. ¿Vale? Esa proposición subordinada va a cumplir las mismas funciones que cumpliría un sustantivo, un adjetivo o un adverbio, lo que acabamos de decir, ¿vale? La proposición subordinada equivale a un elemento de la proposición principal. Lo que hemos dicho puede ser un complemento directo, indirecto, un sujeto, un complemento circunstancial, un adyacente, etcétera, etcétera, ¿vale? En el caso de la subordinada sustantiva, a lo que va a sustituir es a un sintagma nominal o a un pronombre, ¿vale? Sintagma nominal o pronombre. Y hay dos tipos. El primer tipo es las subordinadas sustantivas que tienen un nexo y el segundo tipo
es las subordinadas sustantivas que no tienen un nexo, ¿vale? Fijaros, las que tienen un nexo pueden llevar las conjunciones que o sí, como anunciaron que retrasaban la boda, ¿vale? Pueden tener pronombres y determinantes interrogativos y exclamativos, como el quién, adverbios interrogativos, como el cuándo, dónde, cómo y cuánto, como en recuérdame cuándo nos vemos, ¿vale? Y las que no tienen nexo, pues directamente va a aparecer esa proposición subordinada. Bien, en un discurso directo, él respondió, 2 puntos, fijaros, me marcho ahora. ¿Qué es lo que respondió? Eso. ¿Vale? Ahí tienen un verbo introductor. También pueden tener un verbo pospuesto. Me gustaría verte, coma, o 2 puntos, respondió él. ¿Vale? Pues ese me gustaría verte, perdonad, ese me gustaría verte sería la oración subordinada. También puede tener un verbo en posición medial, es decir, que esté en medio. Por ejemplo, la directora dijo el conserje está ocupada. ¿Qué es lo que dijo el conserje? Que la directora está ocupada, ¿vale? Y también sin nexo puede aparecer con una construcción de infinitivo, que eso es que utiliza un verbo en infinitivo, que no está conjugado, ¿vale? ¿Qué funciones puede tener una oración subordinada? Pues las mismas que un sintagma nominal, que un grupo nominal, ¿vale? Es decir, sujeto, complemento directo, atributo, un término dentro de un sintagma preposicional o una aposición. Todo esto son elementos de la oración que lo haría un sustantivo. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer algunos ejemplos y os pongo los ejercicios para que hagamos hoy, ¿de acuerdo? Empezamos con la primera. Quienes tienen mejores estudios, os aconsejo que copiéis estas oraciones en vuestro cuaderno para que las tengáis como ejemplo debajo del esquema, ¿vale? Quienes tienen mejores estudios encuentran mejores trabajos. Vamos a analizarla. Primero localizamos los verbos. Tienen y encuentran. ¿Cuál de ellos es el principal? Quienes tienen mejores estudios encuentran mejores trabajos. Sí, pues vamos a aislarlas. El tienen iría esto y el encuentran sería esto, ¿no? ¿Cuál de ellos se puede aislar? ¿Cuál de ellos puede funcionar solo? Quienes tienen mejores estudios, si yo lo digo así, nos queda una pregunta y es ¿qué pasa con ellos, no? Con lo cual, este va a ser un verbo subordinado, no va a ser el principal. Sin embargo, sí puedo decir ellos encuentran mejores trabajos, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos la proposición subordinada y la oración principal, ¿vale? O la oración compleja, que también se llama. Y este sería el verbo importante, ¿vale? Vamos a analizarla con nuestro método. Tendríamos un grupo oracional formado por una oración principal, ¿vale? Que tiene un sujeto y ese sujeto, fijaros, ¿quiénes son los que encuentran mejores trabajos? ¿A qué responde ese verbo? Nos responde a esto, a ellos. Ellos son los que tienen mejores estudios, ¿verdad? Por lo tanto, ese sujeto sería la proposición subordinada o la oración 2. ¿Vale? Vamos a dejarlo
indicado simplemente con un asterisco y seguimos analizando la oración principal. El sujeto sería toda la proposición subordinada y el predicado tiene como núcleo verbal al verbo encuentran. ¿Y qué es lo que encuentran? Mejores trabajos, complemento directo, sintagma nominal, adyacente, adjetivo, mejores y núcleo, sustantivo, trabajos. ¿Vale? Fijaros que el adyacente puede ir o bien delante o bien detrás, ¿de acuerdo? No por ir delante tiene que ser un determinante, tened eso en cuenta, ¿vale? Ya tendríamos la oración entera analizada. ¿Qué nos falta? La subordinada, ¿verdad? Nos falta la subordinada. Tenemos dos opciones, o la analizamos ahí mismo si nos cabe, o nos vamos aparte y la analizamos como una oración sola, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ponemos nuestro asterisco, ¿vale? Ya sabemos que ese es el sujeto, y ahora, como es una proposición, sustantiva o oración 2, lo que nosotros queramos poner, vamos a ver cuál es el sujeto de esa oración 2, es decir, el sujeto 2. Fijaros, quienes tienen mejores estudios, tienen sería el verbo de esa oración, quienes sería el sujeto, ¿vale? Entonces, sintagma nominal, núcleo, pronombre, quienes, ¿vale? El predicado sería tienen mejores estudios. Pues el predicado verbal 2 es un sintagma verbal cuyo núcleo verbal 2, todo le pongo 2 para que sepamos que es la subordinada, ¿vale? Es el verbo tienen. ¿Qué tienen? Un complemento directo, sintagma nominal, adyacente o complemento del nombre, recordad que adyacente y complemento del nombre es lo mismo, adjetivo, mejores, núcleo, sustantivo, estudio. ¿Vale? Ya tendríamos analizada la oración. Y ahora, ¿qué tendríamos que ponerle de leyenda? Que esto hay que hacerlo, ¿eh? Pues es una oración compleja formada por una, o en lugar de formada, que tiene una oración subordinada sustantiva en función de sujeto. ¿Vale? Venga, vamos a hacer otra. Ana me dijo que estarías en el parque. ¿Vale? Vamos a localizar los verbos. Dijo y estarías. ¿Bien? ¿Cuál es el principal? Pues Ana me dijo. ¿Por qué? Porque yo todo esto, lo puedo sustituir por eso, como si fuera un complemento directo. Me lo dijo. ¿Lo veis? Aquí tenemos el verbo principal, por lo tanto, y este va a ser el verbo de la subordinada. Y la subordinada va a ir desde el nexo hasta el final, ¿vale? Y la oración principal, o la oración 1, va a ser todo esto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a analizarla. Esto sería un grupo oracional o una oración compleja, como queráis, se puede decir de las dos maneras, formada por un sujeto, le
Le pongo 1 para que sepamos que es de la oración principal, que es un sintagma nominal formado por el núcleo sustantivo Ana. Y ahora, el predicado está formado por el núcleo verbal del verbo dijo, el complemento indirecto, sintagma nominal, con el núcleo que es el pronombre me lo dijo a mí, ¿vale? Y ahora el complemento directo, que es la proposición 2 o la oración subordinada sustantiva en función de ese complemento directo, ¿vale? Que podemos hacer lo mismo, o la analizamos ahí o le ponemos un asterisco y la analizamos debajo, ¿vale? La ponemos abajo. Complemento directo, oración subordinada, sustantiva, ¿vale? Y como oración, pues tiene su sujeto, que si os fijáis, que estarías en el parque. ¿Quién estarías? Tú, ¿no? Pues el sujeto de la oración subordinada sustantiva es un sujeto omitido, segunda persona del singular, tú. Y el predicado de la segunda oración, de la subordinada, es un sintagma verbal formado por el núcleo verbal, estarías, ¿estarías dónde? O que estarías en qué sitio. Complemento circunstancial de lugar, sintagma preposicional, enlace, preposición, en, término, sintagma nominal, determinante, artículo, el, núcleo, sustantivo, parque. ¿Vale? Y ahora nos queda el nexo, ¿verdad? Nos queda esto. Pues ahí simplemente le ponemos nexo, ¿vale? Se puede poner también aquí, porque está dentro, nexo. Podemos poner conjunción, que, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, pues os dejo esos dos ejemplos y vamos a hacer para casa las siguientes, ¿vale? Os las pongo en un archivo aparte. Venga, preguntadme cualquier duda porque yo sé que esto puede empezar a ser complejo, ¿vale? Preguntar dudas, por favor.